Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 13, conformado por Lisette Maldonado, Gustavo Martínez y Valeria Martínez. El día de hoy les hablaremos de obstrucción urinaria y retención aguda de orina. La fisiología normal de la micción es un complejo proceso que requiere la intervención coordinada de varios sistemas. Al estar llena la vejiga, relaja su musculatura enviando señales al sistema nervioso central del deseo de micción. Al orinar, la vejiga se contrae para expulsar la orina hacia el conducto, que dirige la orina hacia el exterior, la uretra. También, los esfínteres intervienen en el control de la salida relajándose y ayudando a la contracción vesical, logrando la expulsión de la orina. La obstrucción urinaria es la incapacidad funcional u anatómica para expulsar la orina, provocando éstasis urinaria y con ello aumento de la presión de las vías urinarias. Aunque no se tiene un número exacto de la prevalencia de la obstrucción urinaria, en autopsia se ha podido encontrar hasta un 3.1%, siendo un poco mayor en hombres. A pesar de que la presencia es similar en ambos sexos, a partir de la sexta década de la vida es un poco mayor en hombres debido a la hiperplasia benigna de la próstata. La obstrucción urinaria tiene diferentes criterios y formas de clasificación: por etiología congénita o adquirida, duración aguda o crónica, grado de obstrucción completa o incompleta, nivel de obstrucción vías superiores o vías inferiores, las cuales se describirán más a detalle adelante. La clasificación por etiología divide en causas congénitas o adquiridas. A la vez, estas dos pueden ser productos de causas o defectos funcionales u obstructivos. Generalmente las causas congénitas son correspondientes de la edad pediátrica, siendo las más frecuentes las estenosis de la unión uteropélvica e inserción anómala del uréter en la vejiga, mientras que las causas del adulto o adquiridas son más comunes los cálculos y estenosis ureteral, hiperplasia prostática y tumores pélvicos. Como ya se mencionó, las causas de obstrucción urinaria pueden deberse a la obstrucción mecánica intrínseca o extrínseca, impidiendo el flujo normal de la orina o bien alteraciones funcionales. En el tracto urinario encontramos sitios de estrechamiento anatómicos, siendo más propensos a la obstrucción. Estos son las uniones uteropélvicas, unión uterovesical, unión del cuello vesical y el meato uretral. Las alteraciones funcionales del flujo urinario se presentan cuando el control fisiológico normal de los centros pontinos o sagros se ven alterados. En estos casos debemos realizar una correcta apnanesis orientada a buscar causas como traumatismos en la espalda, diabetes, trastornos neurológicos o psiquiátricos, así como el uso de algunos medicamentos que pueden alterar el funcionamiento normal miccional. Las causas más comunes son vejiga neurógena con ureter adinámico y reflujo vesicureteral. En la imagen podemos ver las etiologías más frecuentes, ya sean congénitas o adquiridas, y estas a su vez pueden deberse a causas intrínsecas, es decir, propias del tracto urinario, o extrínsecas, productos de órganos o tejidos aledaños al tracto. La clasificación según los tipos de obstrucción podemos clasificarla como la obstrucción completa, que se refiere al aumento de la presión intraluminar, donde se eleva alterando el gradiente presión glomerulotubular y a su vez produciendo cambios en la filtración glomerular. Un ejemplo es el cólico renal con impactación de un cálculo a nivel uretral. La obstrucción crónica parcial genera un incremento del trabajo ureteral, provocando una hipertrofia de su pared, así como una reducción del grosor del parénquima renal, borramiento de la papila, afinamiento de las columnas de Bertin y rienomegalia a expensas de la dilatación pielocalcial, siendo un ejemplo la hidronefrosis congénita. La obstrucción bilateral aguda, teniendo consecuencia como anuria e insuficiencia renal obstructiva, es un ejemplo de ella la litiasis bilateral. La obstrucción bilateral crónica genera un aumento sostenido de la presión intraluminal, generando fricción papilar, es decir, provocando cambios en la filtración glomerular, alteración en la secreción de potasio, alteración en la secreción de protones,
generando o llevando a acidosis metabólica hiperclorémica y reabsorción del agua, provocando diabetes insípida nefrogénica. Un claro ejemplo de la obstrucción bilateral crónica es la fibrosis retroperitoneal. La clasificación por duración consiste en la presencia o no de datos de compensación. Si existe, se manifestará como una obstrucción aguda y en caso de no existirlos, se manifestará como una obstrucción crónica no compensada. Es importante mencionar la retención aguda de orina, pues es la primera manifestación de obstrucción urinaria. Esta se define como la incapacidad súbita para expulsar la orina. Esto genera dolor y distensión abdominal en los pacientes. Por lo tanto, existe disfunción del músculo destrusor para contraerse y expulsar la orina. La causa más común en los varones es la hiperplasia benigna de la próstata. Los pacientes generalmente llegan a consulta por presencia de un fuerte dolor pélvico abdominal, distensión abdominal y manifiestan la incapacidad de orinar. El diagnóstico lo realizaremos con una buena historia clínica, así como una exploración física. Es importante identificar algunos datos que nos pueden indicar infección o septicemia, como fiebre, taquicardia, taquipnea o hipotensión. No olvidemos realizar un tacto rectal, ya sea antes o después del vaciamiento vesical. También debemos de tomar una muestra de urocultivo, realizar biometría hemática, estudios de función renal y electrolitos séricos. Es importante que si los síntomas no se resuelven después de la sonda vesical, se deben solicitar estudios de gabinete como ecografía o tomografía. Para continuar con la patogénesis de la obstrucción urinaria, hay que hacer énfasis en que ésta se va a dividir de acuerdo al nivel de obstrucción, obteniendo entonces una obstrucción de vías urinarias inferiores que comprenden todos aquellos padecimientos que ocurren por debajo del cuello de la vejiga, es decir, en la uretra. 2. Obstrucción de vías urinarias medias que abarcan todos aquellos padecimientos que se delimitan al área de la vejiga. Y por último, el tercero, se encuentra obstrucción de vías urinarias superiores que comprenderán aquellas patologías ocurridas en la parte por encima de la vejiga, o sea, en el uréter y riñón. En una obstrucción de las vías urinarias inferiores, como ocurre en una estenosis uretral, lo que sucede primero es que hay un aumento de la presión hidrostática en la zona proximal a la obstrucción, causando que la pared de la uretra se dilate y posteriormente se adelgace, lo que la hace susceptible a malformaciones estructurales, pudiendo llevar a la formación de un divertículo uretral, tomando forma de una bolsa, y que, en caso de que exista una infección en las vías urinarias en ese nivel, puede llevar a la acumulación y formación de un absceso periuretral. En caso de una obstrucción de las vías urinarias medias, como ocurre en una hiperplasia prostática, se produce una obstrucción extrínseca de la salida en el cuello vesical, manifestando dos etapas, la etapa de compensación y la de descompensación. En la fase de compensación ocurren cambios anatómicos en la estructura de la vejiga. El principal que ocurre es una hipertrofia y engrosamiento del músculo liso de la vejiga. Tras ocurrir este cambio pivote, ocurrirán otros 4 cambios que dependerán de las circunstancias, los cuales pueden ser observados mediante medios citoscópicos. El primer cambio que ocurre secundario a la hipertrofia es la trabeculación de la pared vesical. Normalmente la vejiga distendida es de aspecto liso, pero al hipertrofiarse hace que los haces musculares con depósitos de fibras de colágeno adquieran un aspecto de finas hebras entrelazadas e irregulares que se conocen como trabéculas. En la imagen 1 se puede observar la representación estructural de las trabéculas. El segundo cambio es la formación de celdillas, lo cual ocurre debido a la presencia de las trabéculas, las cuales aumentan la presión en la vejiga, alcanzando cifras mayores de 30 centímetros de agua. Al aumentar dentro de la vejiga, se empuja la mucosa vesical hacia los haces musculares, lo que causa la formación de pequeños bolsillos o celdillas. En la imagen 3 se puede observar estas celdillas. El tercer cambio es la presencia de divertículos. Estos divertículos se van a formar a causa de una fuerza excesiva en las celdillas hacia la pared muscular, provocando su invaginación a través de la pared vesical
y que se incrustan en la grasa perivesical o peritoneo. Como tal, estos divertículos no tienen pared muscular, por lo que no contribuyen a la expulsión del contenido vesical y por lo tanto tampoco a la mejoría de la obstrucción. Y el cuarto cambio, que es la edematización de la mucosa, puede ocurrir o no, debido a que se encuentra condicionado ante la presencia de una infección, la cual, de estar presente, causaría edema y enrojecimiento de la vejiga, llevando a un reflujo vesíco-ureteral. Por otro lado, si la vejiga se encuentra ante un proceso de edematización crónico, la vejiga obtendrá aspecto pálido y delgado. Una vez que ocurren estos cambios estructurales, la fase de compensación pasará por dos etapas funcionales, las cuales parten de igual manera a partir de la hipertrofia de la musculatura vesical. La primera etapa es la de irritabilidad, en donde posterior a la hipertrofia como mecanismo compensador para expulsar la orina, ocurre una fase de normalidad, en donde hay un equilibrio entre la fuerza y flujo, pero conforme la vejiga se distiende gradualmente tras contener altas cantidades líquidas, la vejiga se vuelve hipersensitiva, lo que ocasiona un aumento en la necesidad para orinar, originando poliaquiuria. Al mismo tiempo, la hipertrofia del músculo detrusor provoca la presencia de espasmos musculares, produciendo síntomas de vejiga irritable y por lo tanto sensación de vaciado incompleto al orinar, ocasionando tenesmo. En la segunda etapa de compensación, a medida que aumenta la obstrucción, se presenta una hipertrofia adicional de las fibras musculares, por lo que se mantiene la potencia para vaciar la vejiga por completo. Conforme pasa el tiempo en esta etapa, además de presentarse poliaquiuria y tenesmo, hay una dificultad para iniciar el chorro debido a la obstrucción, por lo que este se vuelve lento conforme el vaciado vesical termina, debido a un agotamiento del músculo detrusor. En la segunda fase de la obstrucción de vías urinarias medias ocurre la fase de descompensación, la cual se dividirá en aguda y crónica. En la etapa aguda, un llenado rápido de la vejiga por una ingesta elevada de líquidos o una distensión excesiva del detrusor disminuyen el tono muscular vesical, causando un aumento en la dificultad para iniciar y mantener la micción, provocando la terminación del chorro antes de que se haya vaciado por completo la vejiga, lo que resultará en la acumulación de orina residual y o retención aguda de orina, con la hipertrofia del trígono vesical. Por otra parte, en la descompensación crónica ocurrirá una obstrucción prolongada sostenida que causará un desequilibrio en donde disminuirá la potencia de la musculatura vesical y aumentará la resistencia uretral, lo que traerá consigo una disminución en la capacidad para excretar la orina, aumentando cada vez más la orina residual y con esto discapacidad funcional de la vejiga debido a un exceso de líquido, perdiendo su capacidad contráctil y llegando a almacenar desde 1000 a 3000 mililitros de orina, produciendo una incontinencia por sobreflujo. Por otro lado, también puede haber presencia de obstrucción en las vías urinarias superiores, las cuales se dividen de acuerdo al sitio afectado, dividiéndose en renal y ureteral. Continuando con el ejemplo anterior, tras haber una obstrucción a nivel vesical en etapas tempranas, hay una presión intravesical normal debido a que intervienen las válvulas ureterovesicales, las cuales permiten compensar la obstrucción. Sin embargo, conforme avanza la hipertrofia del trígono, aunado al aumento en las resistencias a través de la parte inferior del ureter terminal, provoca una circulación retrógrada de la orina, provocando un aumento en la presión retrógrada progresiva hacia el ureter y el riñón, lo que producirá dilatación ureteral e hidronefrosis bilateral, la cual se puede definir como una dilatación de la pelvis y cálices renales, así como del ureter, que puede causar insuficiencia renal. Al estar en etapa descompensada, lo que sucede es que se pierde el efecto compensador de las válvulas, lo que trae consigo un reflejo vésico-ureteral que aumenta la presión de los ureteres y el riñón, agravando la hidroureteronefrosis. Una vez que el ureter se encuentra lleno de orina residual proveniente de la vejiga, intentará empujarla hacia abajo mediante peristalsis, causando que el músculo se engrose y con esto el ureter sufra elongación y tortuosidad, ocasionado por una obstrucción ureteral secundaria, en este caso
por obstrucción de vías urinarias medias, por lo que finalmente el uréter pierde su capacidad de contracción. Como se puede observar en las imágenes, la patogénesis de la hidronefrosis bilateral tiene que ver con causas provenientes de la vejiga, ocasionando un engrosamiento de la pared vesical, dilatación y elongación de ureteres y finalmente hidronefrosis bilateral. Posteriormente, al ocurrir una obstrucción o reflujo a nivel del riñón, la presión dentro de la pelvis se convierte mayor a cero, por lo que se dilatarán la pelvis y los cálices renales. Si la dilatación ocurre en la pelvis intrarrenal y la obstrucción está en la unión ureteropélvica, ocurrirá un aumento de presión sobre el parénquima. En cambio, si la dilatación ocurre en la pelvis extrarrenal, la presión aumentará sobre una pequeña parte, debido a su cercanía con la grasa perirrenal, lo que ayuda a descomprimir los cálices. Como etapa final, ocurre una progresión de la atrofia hidronefrótica, donde los cálices cambian de forma, de cóncavos a redondos, con el subsiguiente aplanamiento y convección de las papilas. Los cambios observados en el parénquima renal se deben a un aumento en las resistencias, produciendo atrofia por compresión debido a un aumento de la presión intrapélvica y atrofia isquémica por cambios hemodinámicos. Finalmente, en la patogénesis de la hidronefrosis unilateral se produce una obstrucción por cálculos, trayendo un aumento de la presión intrapélvica mayor a 12 milímetros de mercurio, conduciendo a una disminución en la secreción de orina y por tanto una disminución en la tasa de filtración glomerular y flujo plasmático renal, trayendo consigo un mecanismo compensatorio que consiste en la extravasación de la orina de la pelvis hacia el intersticio parenquimatoso, donde los vasos linfáticos reabsorben el líquido, permitiendo que funcione de nuevo por un corto periodo. Conforme avanza la hidronefrosis unilateral, el riñón normal comenzará a hipertrofiarse de sus nefronas por compensación, con lo que asumen las funciones del riñón enfermo para mantener la función renal total. Las manifestaciones clínicas van a depender de la localización y también del tiempo. Si es supravesical, en un momento agudo puede existir una crisis renoureteral, lo cual nos indicaría más una litíasis renal. En cambio, una anuria secretora nos puede indicar bloqueo de las dos vías urinarias o de una sola en monorrenos. Mientras que en un tiempo crónico, puede existir hidronefrosis, lo cual nos habla más de una obstrucción pieloureteral o un megauréter obstructivo que puede ser primario o puede ser secundario. En cuestión de la infravesical, puede ser una retención aguda de orina. El cuadro clínico. Los síntomas, como dijimos hace rato, van a depender de la localización. En las vías inferiores y medias, que es la uretra y la vejiga, los principales síntomas son dificultad para reiniciar la micción, menor fuerza y tamaño del flujo y la presencia de goteo terminal. Otros síntomas pueden ser ardor al orinar, que la orina esté turbia y en ocasiones puede existir una retención aguda de orina. En cambio, en las vías superiores, que es el uréter y el riñón, puede encontrar dolor en el flanco que irradia hacia el uréter, o en donde se encuentra obviamente el riñón, hematuria, síntomas gastrointestinales, escalofríos, fiebre, ardor orinar o orina turbia, náuseas, vómito, pérdida de peso y fuerza, e incluso palidez, que se debe más a la uremia secundaria a la hidronefrosis bilateral. Los signos en las vías inferiores y media podemos encontrar palpación de la uretra, que puede estar a una duración cerca de una anastomosis. En la exploración rectal podemos encontrar atonía del esfínter anal o hipertrofia benigna de próstata o maligna. Podemos encontrar distensión vesical y el flujo de la orina puede estar alterado si el flujo normal es de 20 a 25 mililitros sobre segundo en hombres y 20 a 30 mililitros sobre segundo en mujeres. Cualquier flujo menor a 15 debe considerarse sospechoso y los menores a 10 ya es indicativo de que ya hay una obstrucción o que puede haber una función débil del músculo detrusor. Un flujo alrededor de 3 a 5 mililitros sobre segundo nos relaciona más a una vejiga neurogénica o con estenosis uretral o obstrucción prostática.
Los signos de las vías superiores nos vamos a encontrar o un riñón hipertrófico y dolor renal si está la existencia de una infección. Y en los niños podemos encontrar ascitis incluso. En cuestión de laboratorios podemos encontrar anemia secundaria, infección crónica o anhidronefrosis bilateral avanzada. Podemos encontrar leucocitosis en la etapa aguda de infección, hematuria microscópica que nos puede indicar más hacia una infección renal o vesical, incluso hasta un tumor o un cálculo. Y la presencia de hidronefrosis bilateral encontramos la urina y creatinina elevados. ¿Cómo diagnosticamos? Bueno, como ya vimos, vamos a encontrar signos y síntomas y la exploración física que ya vimos anteriormente. Aquí les dejamos este mini resumen que pueden ustedes checar con mayor cuidado. En cuestión de laboratorios podemos encontrar anemia o leucocitosis en la etapa aguda de la infección. Y en el examen general de orina vamos a encontrar una urea habitualmente mayor a 40 miligramos sobre decilitro o una elevación de la creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro o hematuria microscópica. En los estudios de imagen podemos realizar una radiografía abdominal simple donde vamos a encontrar un agranamiento de las sombras renales o incluso podemos encontrar presencia de litos renales o ureterales. Hay que recordar que pues habitualmente los ureteres no se ven, así que eso es indicativo de que hay una obstrucción. Podemos realizar una urografía excretora que nos va a indicar mejor el grado de dilatación de la pelvis y los cálices renales. Podemos revelar el punto en el cual está la estenosis y podemos ver si hay reflujo vesicoureteral. Podemos realizar una cistografía excretora que principalmente nos va a mostrar trabeculaciones de contorno vesical, lo cual nos indica una hipertrofia vesical. Podemos hacer una cistografía retrógrada, que es una serie de radiografías tomadas con medio contraste. Estos van a mostrar cambios en la pared vesical y aparte las lesiones obstructivas si es que hay. Podemos realizar una tomografía, conos y contraste, principalmente en la sospecha de obstrucción de cálculo, y una resonancia magnética la podemos realizar más en mujeres embarazadas. En la gammagrafía podemos utilizar dos radiofármacos, que es el TC99M-DTPA, que nos va a mostrar el grado de filtración glomerular, y el TC99MMAG3, que va a hablar de la función tubular. Otras herramientas diagnósticas son la ecografía vesical, la cual va a medir la cantidad de orina residual después de la micción y determina si hay una obstrucción, principalmente en el tracto de salida. La cistometría va a medir el tono de vesical. Ese es más para el diagnóstico de vejiga neurogénica. Y la cistoscopía o ureteroscopía. Ese es principalmente para inspeccionar lo que es la uretra, vejiga. Incluso podemos pasar a los ureteres y la pelvis renal para buscar datos que nos indiquen la causa de obstrucción. En este esquema vamos a ver cómo diagnosticar una uropatía obstructiva. Primero vamos a ver los signos y síntomas, si son más del área supravesical o infravesical. Bueno, primero vamos a hablar de la supravesical. Lo primero que vamos a preguntarnos es el tiempo, si es agudo o es crónico. Si es agudo, podemos hablar de una crisis renoureteral o una anuria excretora. Si es crónico, vamos a hablar de una hidronefrosis, un megaureter o colectasias, pilocalectasias, ureteropilocalectasias. Para cualquiera vamos a realizar análisis de sangre y de orina, una radiografía de abdomen y puede incluirse una ecografía de abdomen. Bueno, ahora, ¿hay sospecha de complicación o hay criterios de derivación urinaria? Si los hay, lo mandamos a valoración por urología para que le hagan un cateterismo ureteral o una nefrostomía percutánea. En cambio, si no hay sospecha, hacemos una valoración de fluidoterapia, analgesia, antieméticos, antibiótico terapia
y corrección de alteraciones hidroeléctricas si existan. Igual del otro lado, si existe, también se le hace esto. Y se le hace un estudio etiológico para realizar un tratamiento más específico. Ahora vámonos de parte de la infravesical. Ok, nos hacemos la misma pregunta. ¿Es agudo o es crónico? Si es agudo, hablamos de una retención aguda de orina, y si no, hablamos de una retención crónica de orina. Para cualquiera de los dos, vamos a ver si hay una contraindicación para sondaje uretral. Si existe la contraindicación, pues se hace una talla suprapúbica. Si no, se hace un sondaje uretral. Y si hay imposibilidad técnica, igual se le hace la talla suprapúbica. Y si no, pues vamos a ver si hay sospecha de complicación. Si hay posibilidad de complicación, pues se le realiza análisis de sangre para descartar la insuficiencia renal, y pues se le hace estudios para más o menos ver el tratamiento etiológico. Y si no es así, pues se vigila la hematuria y se estudia igual para un tratamiento etiológico. Bueno, el tratamiento etiológico son tratamientos que van hacia la causa principal en la que ocurre la obstrucción o la estasis. Por ejemplo, si es supravesical, podemos realizar un cateterismo lateral endoscópico o una nefrostomía percutánea. En caso de que el riñón ya esté totalmente dañado, podemos realizar una nefrectomía. En cambio, si es infravesical, podemos usar una sonda uretral o suprapúbica. Ok, al momento de hablar de retención aguda de orina, vamos a ver el siguiente diagrama. Ok, vamos a iniciar donde dice RAO, que significa retención aguda de orina. Ok, se le va a realizar una cateterización que puede ser causada por una retención espontánea o una precipitada. Vamos a irnos del lado espontáneo. Esta puede ser causada, o podemos encontrar una falla renal o sepsis urológica. Si es así, vamos a realizar una ecografía o un TAC para ser referido a urología y que ellos le den su ingreso hospitalario. En caso de que no, se le da de alta domiciliaria y se le da tratamiento con aflorroqueadores más un antibiótico. Y luego de 3 días se va a retirar la caterización y va a tener cita en consulta con urología para que se le dé seguimiento. Ok, en el caso de que sea una RAO precipitada, vamos a ver si existen masas abdominales, déficit neurológicos y si hay sospecha de malignidad, como en ancianos, como puede ser un accidente cerebrovascular, una neumonía, etc. Si no los hay, pues igual nos vamos a ver si hay fallo renal o sepsis urológica, y pues ya ese diagrama. Si sí lo hay, pues se le hace una ecografía, un TAC y pues ya se le da de ingreso hospitalario. Para finalizar, tenemos este caso clínico en donde se tiene a un varón de 29 años de edad que es originario de Camerún, el cual es remitido a nuestras consultas para estudio de síntomas de vaciamiento del tracto urinario, el cual se encuentra asociado a hematuria intermitente autolimitada. Como antecedentes personales se tiene litiasis renal y una herniorrafía inguinal derecha, la cual fue realizada en su país de origen hace 2 años aproximadamente. Como cuadro clínico tenemos desde hace 18 meses de evolución una consistente disuria, tenesmo miccional, dolor ocasional en la fosa ilíaca izquierda sin irradiación, el cual se incrementa con la maniobra de Valsalva y hematuria intermitente autolimitada. Al examen físico se tiene un abdomen blando, no doloroso a la palpación, no masas ni visceromegalias palpables, peristaltismo presente, orificios herniarios libres, genitales externos clínicamente normales. ¿Qué estudio solicitarías? Como pruebas complementarias se tienen 3. Uno es la radiografía abdominal, en donde en dicha ilustración se puede observar una imagen radiopaca, es decir, color blanco en la vejiga, el cual es altamente indicativo de litiasis. Segundo, se tiene una ecografía abdominal en donde se aprecian imágenes sugestivas de litiasis intravesicales, la mayor de ellas es de 2.5 centímetros. Y después se tiene una cisturetrografía miccional retrógrada, la cual no muestra alteraciones a nivel uretral,
pero muestra un defecto de llenado que corresponde a la litiasis descrita en la ecografía abdominal, sin otros hallazgos patológicos. Ante los hallazgos anteriormente descritos, como tratamiento se decide realizar una cistoscopía bajo anestesia y litoctricia con láser holmium, encontrando presencia de 3 litiasis intravesicales. 2 de ellas se encontraban parcialmente cubiertas de mucosa vesical, por lo que se procede a realizar sección de la mucosa con asa de Collins para exponer las litiasis y posteriormente se inicia la fragmentación, hallándose como núcleo de una de las litiasis una gasa. Debido al gran tamaño del hito y la imposibilidad de fragmentarlo, se opta por llevar a cabo una cistostomía suprapúbica para su extracción. El paciente presentó un posoperatorio satisfactorio y en la actualidad se encuentra asintomático. Y para complementar el caso, se han descrito calcificaciones intravesicales de cuerpos extraños secundarios a cirugía laparoscópica, principalmente por el uso de materiales sintéticos. Sin embargo, el hallazgo de litos generados por una gasa es sumamente raro, por lo que hay muy poca literatura al respecto. Conforme a la migración hacia la vejiga y la posterior calcificación de diversos materiales utilizados en cirugía, son complicaciones tardías infrecuentes.